Noches, ¿cómo les va? Bien, 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 profe. Qué Buenas bien, Jason. noches, bien. Hola, buenas noches, ¿cómo va, Lida? Bien, profe. ¿Y usted, compañeros? Buenas noches. Todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno, profe. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla para arrancar de una. Permítame. Bueno, entonces, la sesión pasada habíamos arrancado con el tema de estrategia, organización y negocios, ¿listo? Y estábamos más que todo mirando ese componente mm, como ese componente básico de lo que es la implementación de una estrategia al interior de una organización. Y desde ese punto de vista, digamos que veíamos varios aspectos que nos pueden servir digamos que para poder crear esa, digamos que esa estrategia que se quiere implementar, pero que depende de muchos aspectos. Entonces, veíamos cómo, por ejemplo, dentro del concepto de estrategia, bueno, digamos que cuando se habla de estrategia de organización y de negocios, empezamos también hablando acerca de lo que era ese proceso de planeación estratégica. ¿Por qué? Porque es que digamos que la planeación estratégica juega un papel muy importante al interior de la organización, sobre todo en el tema de hacia dónde voy a llevar yo mi idea, hacia dónde voy a llevar mi modelo de negocio. Entonces, ese proceso de planeación estratégica consiste básicamente en la elaboración de una estrategia para quién, pues para la organización. Y eso se hace en el marco eh, de sus características y también tomando en cuenta sus necesidades. Entonces, digamos que teniendo en cuenta esas características y esas necesidades, esos son como los aspectos que yo debo tomar en cuenta para crear y empezar a desarrollar mis estrategias. Eh, y básicamente ahí empezábamos entonces a hablar acerca de lo que era una estrategia. Y decíamos que, tomando el enfoque de Henry Mintzberg, digamos, él plantea que aun cuando acepta la existencia de estrategias que nacen bajo la planificación, muchas veces las estrategias pueden provenir del interior de la organización en ausencia de un plan formal, como respuesta a circunstancias no previstas, razón por la cual, más que denominar la planeación estratégica, se hablará de pensamiento estratégico, que era algo clave de lo que hablábamos la sesión pasada, porque, vuelvo y digo, tal y como dice Henry Mintzberg, no todo resulta de la planeación, no todo sale
de ese ejercicio juicioso que usted se pone a hacer para poderle dar esa dirección a la empresa, sino que muchas veces dentro de, digamos que le surge una oportunidad y hay que mirar es cómo se comporta ese gerente, cómo se comporta ese CEO de la organización para mirar hacia dónde, si va, primero, si va a aprovechar esa oportunidad y segundo, bajo qué condiciones o bajo qué herramientas son las que él va a utilizar para poder desarrollar esa estrategia para maximizar esa oportunidad. ¿Ok? Digamos que casos de esos es lo que hay en el mundo empresarial. Miren nomás Facebook. Facebook empezó como una idea de amigos en la universidad, en donde lo que querían era conocer al resto de chicas de otras facultades para poder interactuar con ellas. Y el tema, cuando lo coge Mark Zuckerberg, lo que él hace básicamente es, gracias al pensamiento estratégico, dijo, uy, aquí hay una muy buena oportunidad de negocio. Y él comenzó a desarrollarla por su cuenta, pero saliéndose del marco de esa universidad y viéndolo de manera global. Y ahí es cuando se potencia esa idea, ¿ok? Que le ha ido mal ahorita con su tema de meta y todo esto, pues, bueno, mal en tema accionario, porque sigue siendo uno de los más ricos del mundo, pero mira hasta dónde lo llevó, ¿sí? Hasta dónde llega una idea y hasta dónde se puede llegar a potenciar, ¿ok? No solamente es que usted tenga esa idea y piense que con esa idea se va a envejecer, eso funcionaba anteriormente, ¿sí? Eh, no sé si han tenido oportunidad de ver la película de el dueño de la cervecería Heineken por allá en Holanda. Este señor, pues nació, digamos que empezó bueno, si en algún lado se produce la mejor cerveza es en Bélgica y en Holanda. Y pues obviamente este señor empezó bueno, eso es lo que me cuenta Jason porque yo no sé de bebidas alcohólicas, pero cuando uno empieza a ver esa película, uno empieza a entender cómo funciona el pensamiento estratégico. Una persona muy de familia, una persona que empezó a coger un negocio familiar y lo empieza a potenciar y a potenciar, porque es que por lo general esas empresas se quedan en el sitio en donde fueron fundadas y posiblemente lo máximo que se ensanchan es a nivel nacional en ese país, pero dejan de escalar digamos que dejan de llegar a otros sitios mucho más, con un mercado mucho más amplio y eso fue lo que hizo este señor, no me acuerdo el nombre, el apellido es Heineken, pero básicamente eso fue lo que él hizo. Potenció esa empresa, esa cervecera, y la sacó adelante y la llevó a ser ícono mundial. Entonces, básicamente, digamos que de eso hay muchos ejemplos de cómo la estrategia se maximiza, pero digamos que era válido en épocas anteriores, sobre todo antes de la aparición de Internet, en donde pues, los negocios eran, pues, su estrategia era ¿qué? Poder diversificar, ¿sí? Su estrategia era poder tener algo de ensanchamiento, posiblemente a nivel local o a nivel regional, y lo máximo que esperaban era algo a nivel nacional, y paré de contar. Y entonces, cuando empieza toda esa apertura económica, comienza a verse otras ideas, comienzan a crearse otro tipo de estrategias y desde esa óptica comienza a cambiar todo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el mundo ya es sin fronteras, entre comillas. Para nosotros los colombianos siempre vamos a tener fronteras, pero digamos que desde la óptica de negocios, pues básicamente esas fronteras ya casi que no existen. Si usted tiene, es más, si usted quiere emprender, cree su empresa en Abu Dhabi, mejor dicho, en los Emiratos Árabes Unidos. Y allá a usted no le cobran nada, no tiene que sentir ese primer golpe al momento de crear una organización. ¿Por qué? Porque allá no le cobran, porque allá tiene, lo que ellos quieren es empezar a hacerse notar como un eje a nivel de negocios. Y muchos empresarios y muchos youtubers se han ido para allá, radican su empresa y desde ahí comienzan a generar todo tipo de negocios. Y segundo, pues porque la tributación allá es muy baja. Entonces usted tiene que pagar un impuesto de renta a una tarifa más o menos del 10%.
Entonces, acá en comparación, que es del 35%, pues imagínese lo ventajoso que resulta hacer eso. Entonces, muchas empresas se van para ese tipo de sitios y desde allá comienzan a generar y a mover todo su negocio, lo cual pues es bastante bueno. Pero mire que ya no es necesario que usted cree su empresa en Colombia, ¿sí? Y desde ese lado, entonces usted ya empieza a mirar con otra perspectiva qué negocios surgen, ¿sí? Porque es que usted ya va a tener más contactos, va a tener más roce social, usted ya va a conocer otra cultura, va a conocer, digamos que otra manera de hacer negocios, y eso es bastante bueno, y eso es lo que le da a uno visión. Entonces, ese pensamiento estratégico va orientado a eso, a sentar esas bases de hasta dónde yo quiero llevar mi empresa. Eh, digamos que ahí, bueno, después de eso hablábamos, bueno, habíamos visto un caso, el de Caterpillar, que Caterpillar es una empresa muy dedicada a fabricar maquinaria amarilla, o sea, maquinaria de trabajo pesado, pero encontró un buen mercado desde la óptica de la ropa que le daba a sus empleados. Y pues vimos ahí cómo eso pues también generó otras expectativas y creó esa nueva línea de negocio en esa organización. Y luego empezamos a hablar acerca de los contenidos de la estrategia, ¿sí? Uno, Profe. ay, perdón, cuéntame. ¿Me escuchas ahí bien? Sí, 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 claro. No, que yo estaba mirando aquí ese autor, Mintzberg, y él tiene 5 P's para la estrategia. Digamos, ahí Sí, estuviste hablando sobre el plan y resulta que tiene estrategia como plan, como patrón, como posición, como perspectiva y como táctica. O sea, este hombre sí. le ha dedicado toda su vida es a conocer todo lo de la estrategia. Exacto, él se ha dedicado a estudiar, ese se convirtió en un referente, al igual que Michael Porter, para todo el tema de estrategia en la organización. Y son unos pilares bien interesantes, aunque, pues digamos que aquí en esta asignatura me voy a enfocar mucho en el pensamiento estratégico, porque ese pensamiento estratégico le da a usted todas las herramientas para poder sacar adelante cualquier idea de negocio y si ya tiene la idea de negocio, poderla potenciar eh, diversificando productos y sobre todo algo muy importante que se exige hoy en día en los mercados y es todo el tema de innovación. ¿Ok? Entonces, desde esa óptica es bastante bueno. Pero cuéntame, ¿qué más viste ahí? No, no, solo estaba mirando como que tiene varios enfoques esa parte de estrategia que tú hablabas sobre plan, sobre que también surge de la nada esas estrategias y pues mira toda esta estructura que hay referente a las estrategias. Sí, pero el hecho de que cuando tú dices que surge de la nada, ese surge de la nada digamos que no es que sea fruto de la planeación estratégica, sino que es fruto del pensamiento estratégico. O sea, puede que le llega una oportunidad a ese empresario y con ese pensamiento estratégico, sin tener que ponerse a planear, porque es que cuando uno se pone a planear pierde mucho tiempo, o bueno, de pronto perder tiempo es muy duro, pero sí le tiene que dedicar mucho tiempo a esa planeación. Pero cuando usted tiene el pensamiento estratégico, ¿sí? Cuando lo ha logrado desarrollar, es muy fácil encontrar la chispa de esos negocios. Es muy fácil encontrar cuál es el modelo de negocio más adecuado que se ajusta a las necesidades que tiene actualmente. Y cuando digo las necesidades que tiene actualmente, hago referencia a la empresa como tal, a todo el entorno que tiene y las posibilidades de negocio que surgen y van a surgir más allá de eso. Oiga, Entonces, profe, usted dime. dice ahí, y vea, por acá dice un pedacito. O sea, que esta estrategia emergente es interacción de la organización con su entorno. Entonces, como usted me dice que es pensamiento estratégico, esto tiene que surgir si tenemos el negocio. Por eso nos hablaba usted del emprendimiento. Tenemos que empezar a hacerle a la idea que tenemos al negocio para poder que empiecen a estar estas estrategias emergentes que, como yo digo, surgen de la nada, que es del pensamiento estratégico. Exacto. Y se acuerdan que yo les colocaba un ejemplo que yo tenía, un sueño, no sé si un sueño, pero digamos que siempre lo he querido desarrollar y es el tema de desarrollar una app que permita comunicar las personas en un barrio para poder identificar, porque vuelvo y les digo, hay muchos negocios escondidos, negocios que no necesariamente tienen un aviso al frente que dice asesorías contables o que dice vendo productos por catálogo. Nadie dice eso, ¿sí?
pero a través de esa app puede uno empezar a socializar con esos vecinos que cada uno tiene de pronto algo que vender, tiene algo a lo que él se dedica y que el resto de la gente de su entorno no lo sabemos. Entonces, digamos que esa es mi idea, esa es la que yo quisiera desarrollar, pero entonces me pongo a pensar, pero ¿cuál es el modelo de negocio en ese tipo de apps? ¿Sí? ¿Será que le cobro a todo el que quiera descargar la aplicación? Pues no es como tan buen negocio porque entonces me van a decir, no, pero no, ¿qué me voy a arriesgar a pagar ahí 30.000 o 50.000 pesos por una app que no sé si va a funcionar? No sé si, entonces digamos que es más como un salto de fe que tendría que dar la persona. Entonces no es tan chévere esa opción. Si de pronto le digo, ok, le voy a cobrar por las transacciones que usted haga, le voy a cobrar un 10% por cada transacción que haga a través de mi plataforma. Entonces, lo que voy a tener yo que hacer es seguir potenciando esa plataforma. Entonces, le voy a tener que meter posiblemente un carrito de compras, le voy a tener que meter pago en línea, ¿sí? Y esos son más servicios que le voy a tener que ir metiendo y seguir potenciando la herramienta. Pero, ¿qué pasa el día que, como son vecinos, pues ya dejan de usar la herramienta porque yo voy simplemente le timbro, me ahorro ese 10%, le llevo el producto a mi cliente y listo, perdí yo como dueño de esa app ese tipo de negocio. Entonces, sabemos que ahí hay que perfeccionar mejor esa idea, ¿sí? Que eso básicamente es lo que le está pasando hoy en día a Airbnb. Airbnb, digamos que tiene varios problemas. Eh, digamos que Airbnb tuvo una muy buena visión y fue eh, democratizar el turismo. Y parezco político, pero cuando digo democratizar el turismo es que si usted quería viajar, sobre todo a otro país, usted tenía que pensar en hotel, en tiquetes de avión, en, bueno, y allá qué comemos y a dónde los llevo. Entonces eso le salía a usted carísimo, ¿sí? Ahora con Airbnb, pues usted simplemente entra a la app, busca más o menos en dónde quiere estabilizarse o en dónde, un punto central, ahí se ubica, ahí guarda maletas y salga a pasear, alquila un carro y hágale, hermano, y pasee y conozca, entre a sitios. Lo importante de esos viajes es que usted llegue con la familia cansada en la noche para que duerma, ¿sí? Y básicamente eso de Airbnb, pues tiene la desventaja básicamente que era la que yo les planteaba, que ya después yo me hago amigo del dueño del apartamento y le digo, venga, ¿para qué vamos a utilizar Airbnb? Más bien rebájame el precio, yo vengo con más frecuencia y chévere los dos. Entonces, eso ha venido pasando lentamente con Airbnb. Y segundo, que pues gracias a Airbnb y a todo esto de los nómadas digitales, pues el tema del arriendo en las ciudades grandes se ha venido disparando. Un Barcelona completamente desbordado en tema de los cánones de arrendamiento, porque pues mucha gente quiere ir a Barcelona, alquila por Airbnb y los dueños de esos bienes, digamos que, ¿qué están haciendo hoy en día? Si yo tengo arrendado ese apartamento, desalojo a esas personas y digo, bueno, mire, muchas gracias del contrato hasta este año, se acaba el año y ya no se lo va a renovar porque necesito el apartamento. Claro, se van los inquilinos, arreglo el apartamento, lo adecuo bien y lo pongo por Airbnb y sé que lo voy a sacar hasta 3, 4 veces lo que le estaba sacando por canon de arrendamiento. ¿Por qué? Porque lo voy dinamizando, lo voy moviendo y más, digamos que puedo estar jugando con el precio de ese arriendo por temporadas, por eventos especiales, por alguna cosa que vaya a pasar en esa ciudad. Y eso es lo que ha disparado los arriendos y es lo que tiene molesta a la ciudadanía hoy en día allá en Barcelona, lo que está pasando en Medellín, sí, que todos ya hemos escuchado cómo se ha disparado el arriendo, porque es muy fácil. Imagínense lo que está pasando en Ciudad de México. En Ciudad de México, todos los gringos que tienen trabajos remotos se van para Ciudad de México, en donde sus dólares valen muchísimo más, en donde el nivel de vida es mucho más económico, pagan unos alquileres muy bajos, con muy buenos servicios, y la ciudad es bien chévere. Entonces, pues se sienten re bien, ¿sí? Eso está pasando también con Medellín, eso está pasando con otras grandes ciudades, en donde gracias a todo este tema de nómadas digitales, más
digamos que este modelo de negocios de Airbnb, pues ha potenciado ese tipo de nuevas visiones. Pero todo esto va atado, primero, al pensamiento estratégico, pero segundo, ese pensamiento estratégico tiene que ir atado a el cambio de nuevas formas de vida o al cambio de nuevas tecnologías. Y ahí es en donde tenemos que estar plenamente concentrados en, bueno, ¿qué está pasando hoy en día en la sociedad? ¿Qué está pasando hoy en día en nuestra región, en nuestro país a nivel nacional? ¿Qué está pasando en nuestra región, digamos, en Sudamérica o en Latinoamérica? ¿Y qué está pasando a nivel mundial para empezar a buscar alternativas y empezar a buscar otro tipo de estrategia de negocios? Porque posiblemente usted aquí se está desgastando en Colombia, pero llega a Perú fácilmente y obtiene unas mejores posibilidades. Entonces, ese tipo de situaciones hay que empezar a evaluarlas porque ya es muy fácil hacer ese tipo de negocios. Vuelvo y le digo, entre nada más por mirar cómo es crear una empresa en Abu Dhabi, en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, y se va a dar cuenta que no le exigen absolutamente nada, casi que ni capital le piden, simplemente que usted constituya la empresa y ya empieza a mover usted sus productos, empieza a hacer negocios y a una tasa de tributación muy baja, que es realmente competitivo en cualquier parte del mundo. Y otro país en donde muchos youtubers o muchas personas que se dedican a temas de tecnología, pues básicamente se están centrando es en Estonia. Estonia es uno de esos países por allá arriba, cerca de Finlandia, eh, que se separó de Rusia cuando hubo la disolución de la Unión Soviética y este país encontró que, pues, digamos que no tenía recursos naturales, no tenía muchas posibilidades de dónde echar mano, y lo que dijo, no, pues volvámonos ágiles en temas empresariales, que aquí sea muy fácil crear una empresa, que sea muy fácil hacer negocios, no les cobramos tanto impuesto, y de esa manera empezamos a recaudar mucho más por tema de pago de impuesto de renta. Entonces, de esa manera empieza este país pequeñito a darse cuenta que esa idea de negocio le funcionó bastante bien y se potenció. Y es uno de los países que hoy en día está más desarrollado tecnológicamente y que tiene mucha más seguridad jurídica para poder desarrollar negocios. Y así le puedo seguir contando y contando y contando. Profe, Dime. en ese caso, entonces, Colombia como que siente miedo a la competitividad. Es que Colombia no es competitiva en estos momentos. No, por lo que dices, digamos que, digamos en Estonia, entonces para crear empresas son pocos los, ¿qué? Los impuestos. Entonces como que Colombia siente miedo de pronto de los que tienen el poder perder estas empresas por surgir nuevas empresas y los tumben. Yo lo Sí, veo entonces como así. sí, pero de todas formas, mira, cuando uno tiene ya empresa instaurada por ejemplo, en Colombia, y que eso lo vimos con la reforma tributaria. Es un poco chistoso cómo tratan de presionar, pero con la reforma, cuando se estaba proponiendo la reforma tributaria, lo que decían los expertos era, no, se van a ir las empresas del país, no van a aguantar, se van, eso no es negocio para ellos. Y claro, no es, toda la vida tuvieron el negocio de su vida. ¿En qué sentido? En que hacían sobre sus ingresos o sobre su utilidad, ellos declaraban supuestamente una tarifa, pagaban una tarifa de renta más o menos entre el 30 y el 35%, ¿sí? Pero con todos los beneficios y descuentos tributarios, esa tarifa básicamente la podían llegar a bajar hasta un 15-17%. Entonces, era bastante bueno y muy atractivo eso. Cuando con esta reforma tributaria les dicen, le vamos a quitar todos esos beneficios, entonces ahí sí ya dijeron, no, pues metámosle miedo, digamos que nos vamos a ir, pero vaya y instale esa misma empresa en otro país a ver qué tan fácil es empezar a explorar un nuevo mercado, esperar a mirar si va a tener el mismo auge, si va a tener la misma rentabilidad que tiene hoy en día acá en Colombia. Entonces, digamos que cuando ya uno está instalado, es mucho más difícil. ¿Que se puede? Se puede. Y un caso de esos fue Mazda. La Mazda acá en Colombia, ¿qué hizo? Le empezaron a subir los impuestos y dijo, no, pues me voy. Y cerró su planta, se fue para México y desde México vende los carros aquí a Colombia. Entonces, la hizo muy bien porque paga unos impuestos demasiado bajos en México, pero sigue conservando el mercado acá en Colombia.
Entonces, pues para ellos es el negocio perfecto. Entonces, pues digamos que eso es una moneda al aire. No todo sale bien, ¿sí? No todo funciona de esa manera, pero cuando ha funcionado, pues digamos que son esos famosos casos de éxito que se pueden llegar a presentar. Y entonces también hablábamos acerca de lo que eran los contenidos de la estrategia. Y dentro de esos contenidos de la estrategia, veíamos esa estrategia como tal ramificada en tres aspectos principales. Un bloque inicial que habla acerca de lo que es el alcance y frente a ese alcance corresponde al dominio de la organización, indica los negocios que la empresa, indica los negocios en que la empresa quiere participar, o sea, hasta dónde yo voy a ser capaz de llevar a mi empresa. Ese es el alcance. Pero también tenemos la asignación de recursos, que es bastante importante porque usted puede tener un alcance impresionante, pero si no tiene la platica, pues no le va a servir de mucho. Entonces, cuando hablamos de esa asignación de recursos, es cómo distribuir los recursos entre las distintas áreas que conforman la empresa. ¿Ok? Y en tercer lugar, las ventajas competitivas, es decir, ese factor que le permita a esa organización destacarse como empresa o sus productos que se vuelvan líderes, dado el alcance propuesto y la asignación de recursos planteada o planeada. Y frente a eso, digamos que una ventaja competitiva es cualquier característica de la empresa que la diferencia de la competencia directa dentro de su sector, ¿sí? Toda empresa que obtiene beneficios de un modo frecuente, de un modo sostenido, tiene algo que sus competidores no pueden igualar. Aunque digamos que en muchos casos lo traten de imitar, no lo van a llegar a igualar, ¿sí? No solo tiene una ventaja competitiva, sino que esta ventaja es sostenible en el mediano o largo plazo. Digo que es sostenible en el mediano o largo plazo porque en algún momento lo pueden llegar a imitar tan bien que puede llegar a estar perdiendo mercado precisamente por eso, por ese tipo de imitaciones que le pueden estar llegando a afectar a esa organización. Y entonces hablábamos acerca de lo que eran las etapas de una estrategia y veíamos que lo primero era la creación de esa y hablar de esa misión y las metas que se plantea la organización. Y esto, básicamente, esto es planeación estratégica. Este componente, cuando usted se pone a hablar de misión, metas, la visión, los valores, etcétera, de la empresa, eso es planeación estratégica. ¿Hacia dónde yo le estoy apuntando en el horizonte con mi empresa? Pero de esa misión y metas se desprende un análisis interno en donde yo hago, determino cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, y también realizo un análisis externo en donde analizo mis oportunidades y mis amenazas y de ahí saco una matriz FODA que me va a permitir indicar que cómo puedo jugar con ese análisis interno y con ese análisis externo y crear pares estratégicos que me permitan potenciar mis fortalezas, potenciar mis oportunidades y atacar con más vehemencia mis debilidades y mis amenazas. Y a partir de ese análisis FODA, usted va a tener una estrategia a nivel de negocios, una estrategia a nivel funcional, una estrategia global y una estrategia a nivel corporativo. Y todo esto le va a representar lo que es la implementación de la estrategia. Pero eso no muere ahí. Eso tiene que volver a empezar. Usted tiene que estar monitoreando constantemente esta misión y estas metas, dependiendo las políticas públicas del país en donde se encuentra, dependiendo el gobierno, dependiendo la seguridad jurídica, si la hay o no la hay. Todo eso lo va a tener que estar evaluando y eso se hace en un país como Colombia anualmente. Fuéramos bueno, siempre digo, no es lo mismo Dinamarca que Cundinamarca. Si usted estuviera en Dinamarca, pues fácilmente podría configurar su empresa y por ahí cada 2, 3 años poder revisar esa planeación estratégica para mirar qué tan alineada está con el entorno que rodea a esa empresa. ¿Ok? Por eso es importante este factor de la retroalimentación, es decir, poder determinar qué de esto está funcionando, pero que va atado a la posición actual de mi planeación estratégica. ¿Ok? Eso es básicamente esas etapas de una estrategia. Arranco con mi misión y mis metas, hago un análisis interno y externo que me desemboca en una matriz FODA y gracias a la matriz FODA y al análisis que hago a través de esa herramienta estratégica voy a implementar
estrategia de negocios, estrategia funcional, estrategia global y estrategia corporativa, y esos 4 me van a dar la implementación de la estrategia dentro de mi organización. ¿Ok? Entonces, básicamente bueno, veíamos también que dentro de esas etapas de la estrategia había una etapa 1, perdón, que era formular la misión, ¿sí? Y con esa misión, decíamos que esa misión organizacional debe estar envolviendo todo lo que tiene que ver el negocio, la visión de la empresa, y la visión es tiempo. ¿A cuánto tiempo yo voy a lograr posicionar mi empresa? ¿En cuánto tiempo yo voy a lograr explotar ese mercado? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir con este mismo tipo de negocio? Etcétera, etcétera. Tengo que contemplar las macrometas y los valores de la organización. Eso es en la etapa 1 de esas etapas de la estrategia. Entonces, la parte organizacional, ¿sí? La parte de la misión organizacional, que es básicamente lo que veíamos acá, la misión y las metas, ¿ok? Luego de eso viene una etapa 2, que es análisis del entorno. Entonces, veíamos que había que analizar tanto el entorno interno como el entorno externo, y de ahí poder desarrollar todo lo que es una matriz FODA que nos permita tomarnos una foto de cómo estamos hoy en día, tanto desde la óptica de nuestras amenazas y oportunidades, como de nuestras fortalezas y debilidades. Y veíamos también que existen unas fuentes de información que tenemos, y esto es bien importante, tenemos que estar muy atentos a esas fuentes de información, porque es lo que nos va a dar los datos para nosotros poderlos procesar y con base en ese procesamiento obtener información. Y esas fuentes de información son externas, que hacen referencia a lo que es el personal, bueno, fuente de información externa personal e impersonal. La personal hace referencia a los clientes, proveedores, asociados, relaciones sociales, y la impersonal, diarios, publicaciones, conferencias y ferias. Y las internas también son personales e impersonales. Y las personales es todo lo que tiene que ver con los subordinados, pares y superiores, y la impersonal, todo lo que se detecta a través de reuniones y de informes. ¿Okay? Profe, Dime. referente a estas fuentes de información, a ver, me ha parecido muy interesante porque cuando uno anda con una persona con discapacidad en silla de ruedas, digamos ahora que tengo una amiga aquí que viene a la parroquia que es en silla de ruedas, siempre que va a ir a un sitio busca que estén esas rampitas pues para los de sillas de ruedas. Entonces, en estas fuentes de información, cuando uno empieza a tener la información de los clientes, a tener esa partecita de PQRS, vea lo bonito que las organizaciones, las empresas, los localcitos han empezado a colocar sus rampitas. Y eso es una estrategia que va surgiendo de esas fuentes de información. Entonces, tanto la ley dice, hagamos las rampitas, como ya en las fuentes de información, reconociendo al cliente con discapacidad, hacer las rampitas. Es una estrategia muy bonita. Sí, claro, pero eso básicamente está enmarcado dentro de la inclusión. Entonces, cuando usted empieza a darse cuenta, y eso lo vemos uno también en las universidades, cuando el ministerio va a una universidad, porque la universidad quiere implementar un nuevo plan, un nuevo programa, o renovar un programa, entonces el ministerio va y visita esa universidad y comienza a mirar desde la parte de estructura física como desde el componente académico. Y en esa parte de estructura física empieza a evaluar muchos componentes. Entonces, bueno, cómo está la biblioteca, cómo están los laboratorios, qué auditorios tiene, todo ese tipo de herramientas que se necesita al interior de de una universidad para que pueda prestar de una manera adecuada su servicio de educación. Entonces, Exacto. Y desde... digamos y digamos la No, amiga, entonces si va a ir a un restaurante, dice, si hay rampita voy, si no hay rampita no voy. Entonces eso también afecta la economía del local o de la empresa, claro, ya o de la ella, universidad en este caso. exacto, ya ella exige, ¿sí? Y eso está bien, ¿sí? Y no solamente viéndolo desde el punto de vista de las discapacidades físicas, también vuelvo y digo, todo el tema de inclusión. Entonces, personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, que son personas que por su condición se aíslan, por su condición sufren, ¿sí?
y son personas que no pueden disfrutar de pronto de la misma manera que lo hacemos nosotros sin ningún inconveniente porque no nos están juzgando, pero a ellos sí, y uno los mira y habla y critica, y eso para esas personas es muy fuerte. Entonces, cuando se habla de inclusión, se busca también tratar de hacer ver que todos somos iguales, solamente que, pues digamos que algunos tienen algunas ventajas que lo puede hacer destacar en algo, pero no significa que la otra persona no lo pueda desarrollar. Y es ahí entonces en donde viene toda una política pública detrás de todo esto, con el único objetivo de decirle a la sociedad, oiga, póngase pilas porque estas personas también cuentan. Es más, si ustedes participan en un concurso de empleo público, se van a dar cuenta que cuando usted está diligenciando el formulario, le dicen, bueno, ¿tiene algún tipo de discapacidad? Mencione cuál discapacidad tiene. Entonces, usted no tiene ninguna y si de pronto, después de toda la etapa de selección, la documentación, la presentación de las pruebas, la entrevista, todo ese tipo de cosas, usted quedó empatado con una persona que tiene algún tipo de discapacidad, ¿sí? Digamos a nivel de movilidad, pues le dan prioridad a esa persona que tiene discapacidad. Entonces, si quedaron empatados y usted desafortunadamente quedó compitiendo con una persona en situación de discapacidad, esa persona se gana el concurso porque ella tiene menos oportunidades que usted, ¿sí? Es más o menos como lo evalúa la Comisión Nacional del Servicio Civil. Pero yo veo, profe, que como empresas y locales somos muy flojos. Ve, ahí dice en la frasecita abajo, fuentes de información requerida para efectos del análisis del entorno. Nosotros somos muy flojos para empezar a recoger esta información de los clientes. Eso es lo que yo he notado. Pero sí, pero estamos perdiendo porque podemos llegarle a esas personas de una manera mucho más directa y supliendo necesidades reales que ellos puedan llegar a tener, Ajá. no las mismas necesidades que pueda llegar. O sea, es que el inconveniente radica es en donde tratamos de ver que todos somos iguales, pero desconocemos Sí. que esas personas tienen algo particular, ¿sí? Y es lo que dejamos de aprovechar. Entonces, sí creo que es una necesidad. Hoy en día la información, no, los datos, cuando tú empiezas a recoger datos de, bueno, género, discapacidad, ¿por qué no? Capacidades especiales, porque hay personas que también pueden tener ese don. Entonces, usted empieza a segmentar el mercado, empieza a crear productos especiales para cierto segmento de su mercado y con base en eso usted ahí está, por un lado, innovando y por el otro está ensanchando su empresa. Entonces, pues digamos que es bastante bueno conocer ese público el cual confía en sus productos, el cual confía en su empresa, pero que estamos pecando nosotros desde el área empresarial, desconociendo, o sea, dejando de conocer a nuestro público, porque ese público es el que nos va a decir a la larga cuáles son sus reales necesidades, y a eso es a lo que le tenemos que apuntar. Bueno, profe, entonces, dice fuentes de información, externa, interna. ¿Dónde ponemos los clientes? Está aquí en externa, en personal, y aquí están ¡Ah, clientes. sí! ¡Ahí está! ¡Ay! Yo es que ya le iba a pelear que porque no lo veía en la parte de abajo. No, sí, pero está desde la parte externa y digamos que el primer componente, porque es que una empresa sin clientes, pues muy difícil que sobreviva. Pero ahí es en donde está el plus. En la medida en que usted conoce a su cliente, usted le va a poder, usted está en posibilidad de ofrecerle muchos más servicios, ¿sí? Y vuelvo al punto de la universidad. Cuando la universidad empieza a conocerlos a ustedes como sus clientes, empieza a decir, mire, tengo clientes segmentados en la región de Antioquia, en la región de la costa atlántica, y comienza a mirar y en la medida en que va profundizando en ese tipo de información, empieza a crear nuevos productos para ustedes. Entonces, ya no es solamente el programa de contaduría pública, sino que les empieza a ofrecer diplomados, les empieza a ofrecer de pronto educación para el trabajo, temas de especialización, tema de cursos de actualización, ese tipo de cosas empieza a diversificar su portafolio y a ampliarse y de esa manera pues el beneficiado va a ser usted porque va a tener una nueva gama de productos a los cuales va a poder acceder más adelante o de pronto en este mismo momento
decide acceder a algún otro de esos servicios. Entonces, digamos que todo esto va muy de la mano con la forma en la cual está organizada un país y hacia dónde está dirigiendo sus políticas públicas y cuál es la visión que se tiene como país. Y vuelvo al punto de este nuevo gobierno, porque pues digamos que uno escucha quejas y digamos que situaciones en donde la gente está inconforme, está diciendo, no, pero ese gobierno de izquierda y no sé qué, y si sé más, pero uno empieza a mirar y les colocaba el ejemplo, los empresarios son bien fregados y comenzaron a tantear algo, y decir, bueno, ponga esa reforma y nos vamos. Y mire que todavía están acá, se adaptaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa reforma tributaria, no, esa es la primera reforma tributaria que se hace en Colombia con un sentido progresivo, ¿ok? Es decir, se trata de generar una serie de beneficios, pero que van de una manera progresiva, unos beneficios que van orientados no solamente a los grandes empresarios, sino que va totalmente diversificado y digamos que son más las ventas y también tiene un componente de impuestos verdes. Entonces, es la primera reforma tributaria que se hace de ese estilo, que se ve con muy buenos ojos a nivel internacional porque están diciendo, bueno, hay una reforma tributaria que funcionó en Colombia, que la aprobaron rápido a nivel del gobierno, a nivel del Congreso de la República, y parece que va a generar muy buenos ingresos para el gobierno y pues con más plata pues se esperaría que pudiera desarrollar más obras sociales. Pero se está convirtiendo en un referente ese tipo de reforma tributaria, al punto en que, pues digamos que se deja el terreno abonado para que los nuevos gobiernos que vienen a futuro, pues puedan seguir trabajando sobre ese mismo horizonte, ir pensando en ese tipo de reformas orientadas a esa progresividad y con más beneficios implícitos, no solamente para los empresarios, y es más, cuando uno habla de los empresarios, pues por lo general mete a todos los empresarios, las MIPIMES con las grandes empresas, y no, acá se habla, cuando uno dice empresario, por lo general mete ahí a los grandes empresarios, y esos eran los que sacaban la mejor tajada de beneficios y descuentos tributarios. Y eso lo acabó esta reforma tributaria, les quitó todo eso. Por eso fue que les dolió tanto a esos grandes empresarios, pero queda de todas formas el sinsabor del por qué las MIPIMES quedaron tan afectadas. ¿Ok? Pero bueno, eso es tema de consultoría tributaria. Entonces, Siga, profe, siga. no, dale. Ah, no, que yo le iba a decir que para que entonces tener más impuestos, si lo vamos a dar en subsidio para que creen la empresa. Es decir, yo quiero crear mi empresa, pero tengo muchos impuestos y pues es difícil crearla. Ah, pero el gobierno me dice, entonces te voy a dar un subsidio para que puedas seguir con tu empresa. Pues entonces, no me dé subsidio, mejor rebájeme los impuestos y ya. Sí, lo que pasa es que cuando uno crea esas, como tú lo dices, rebajas de los impuestos, estás mal acostumbrando a la persona, ¿sí? Eh, no es lo mismo hablarle de una rebaja que decirle un beneficio, porque por lo general el beneficio va condicionado a algo, ¿sí? Va a requerir un esfuerzo adicional en este caso, de ese empresario. Entonces, como que él se motiva y dice, listo, me la juego, le apunto a eso, que tengo que contratar a más personal entre 18 y 28 años, pues lo hago y me voy a ganar ese beneficio. Y como que el empresario se ha acostumbrado de alguna manera a que las cosas no le son gratis, no le están regalando las cosas, pero si él la hace, pues va a encontrar un muy buen beneficio que lo termina favoreciendo en muchos aspectos. Entonces, digamos que cuando se habla a nivel empresarial no es tanto, bueno, entiendo que de pronto lo del subsidio lo explicas es por el tema del PAEF, o cuando hablas del subsidio a los empresarios, ¿a qué haces referencia, Jason? No, no, que estabas diciendo que con la reforma tributaria, que digamos ese dinerito extra se va a utilizar para subsidios. Entonces, pues yo lo tomé por esa Ah, forma. ok, Pero ok. entonces ahí vuelvo y contrarrebato, profe, porque entonces, digamos, allá en Arabia Saudita es que me dijiste que, digamos, crear empresas es muy fácil por los pocos impuestos. Ya no les dan el subsidio y son competitivos. Entonces, que tú me digas que hacer una rebaja hace que seamos perezosos.
No sé. Sí, pero bueno, no es Arabia, sino es Emiratos Árabes, que Eso. eh, pues que hay pegado, pero es totalmente diferente. Pero sí, básicamente hay que empezar a mirar todo ese entorno político que rodea digamos que a la economía de un país para poder llegar a tomar ese tipo de decisiones. Pero son muchos los factores que juegan ahí, que se ponen sobre la mesa. Por ejemplo, ahorita en Colombia hay mucha inseguridad jurídica en el sentido en que el presidente gobierna por Twitter, el presidente vive más pegado a las redes sociales que a otra cosa, vive como cazando peleas y uno dice, chica, pero este no se ha dado cuenta que ya es presidente y tiene que cambiar su rol, ya no puede darse el lujo de estar cometiendo embarradas ahí por Twitter o peleando con fulano y peleando con sutano y que con los medios. Entonces ya como que le toca, y ese tipo de cosas le da miedo a los inversionistas extranjeros, porque dicen, bueno, este man en un arrebato de eso se vuelve loco y nos quita los beneficios que nos prometieron o las tasas tributarias que nos habían prometido también. Entonces todo eso empieza a afectar porque pues todo va de la mano. Eh, pues, digamos que desde ese punto de vista es bastante complejo el tema en Colombia, cosa que no Ese, pasa, ¿sí? ese punto me gusta, profe, que usted dice. Entonces, espere, fuentes de información externas impersonal, publicaciones, dice ahí. Esta es una forma de fuente de información, porque así era Elon Musk antes de comprar Twitter. Este berraco dijo, voy a comprar, luego no voy a comprar. Ay, eso enloqueció al mercado. Y llega Petro y también se pone por Twitter. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, me agarro con este. Ayer, ya encontramos los niños, ya no encontramos los niños. Entonces uno está fuente de información y estar al día en publicaciones también lo enloquece a uno. Sí, sí, pero digamos que de alguna manera, pues tiene que existir esos medios bueno, además para nadie es un secreto que hoy en día los grandes medios de comunicación están en crisis, ¿sí? Eh, Muchos nos hemos dado cuenta que no transmiten la información de manera clara y veraz, que es la esencia del periodismo. Muchos de estos ya, digamos que están trabajando para ciertos sectores. Entonces, en Estados Unidos uno encuentra Fox News, que es totalmente de derecha, bueno, más que derecha como trompista, encuentra un CNN que es más demócrata, es más hacia el lado de Biden, y entonces realzan eso que a ellos les conviene, ¿sí? Eso mismo pasa acá en Colombia. Entonces, cuando usted como usuario, como consumidor de esas noticias, como consumidor de ese tipo de información, empieza a ver esos sesgos, usted dice, no, pues yo ya me empiezo a documentar por otros medios. Entonces ya usted empieza a acudir, por ejemplo, a YouTube, y en YouTube usted empieza a seguir al periodista que le gusta, ¿sí? Entonces usted lo busca y lo sigue y se empieza a informar con base en lo que él dice, ¿sí? Pero eso no garantiza que ese periodista no se vaya a sesgar en algún momento, ¿sí? Pero pues como es de su gusto, pues usted va a seguir muy posiblemente pegado a él. Pero el tema de las redes sociales hoy en día está, digamos que está gozando eh, de una época muy dulce, en el sentido en que gracias a la crisis de los medios, mucha gente se está volcando a los medios, lo cual es malo también, porque es que en esas redes sociales usted publica lo que quiera, pues nada más mire cómo cayó Petro. Sí. Y si ustedes se dan cuenta, fue una noticia falsa que emitieron desde una cuenta fake del ministro de Defensa. Y esa noticia la empezaron a divulgar y como la recibieron mediáticamente también los medios, comenzaron a decir, sí, y ya tenemos fotos y las vamos a revelar más tarde. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que se busca es clics. Es que las personas entren y le empiecen a dar rating a ese tipo de noticias. Entonces, en ese afán y todo, y como era lo más mediático, y sale el presidente y dice que ya los encontramos, pues nadie validó y todos comenzaron a decir, sí, es cierto, y ya tenemos fotos, ya tenemos dentro de un par de horas testimonios, y cuando empieza usted a ver que todo eso salió, porque hoy lo identificaron, salió de esa cuenta de Twitter, de una cuenta falsa a nombre del ministro de Defensa, uno dice miércoles, pero entonces ¿en dónde está el periodismo?
Entonces, mire que todo ese tipo hoy en día, lo que es la información, hay que mirarlo con pinzas porque eso puede llegar a generar más desinformación. ¿Ok? Entonces, eso sí toca evaluarlo. Volviendo con Eso, nuestro... profe. Dime, Profe, para dime. terminar. Entonces, o es fuentes de información o fuentes de desinformación. Sí, sí, desafortunadamente, pero esa es una tarea de nosotros como consumidores. Ellos emiten su información, ¿sí? Buena o mala, pero usted es el que decide consumirla y usted es quien básicamente se encarga de poner ese filtro. ¿Será que eso que estoy consumiendo es bueno o es malo? Porque a usted le pueden colocar hoy en día en las etiquetas de los productos eh, hay grasas saturadas, pero si a usted le gusta de chocorramo, usted se lo come, ¿sí? Entonces, pero como que le hacen la advertencia, ya usted toma la decisión, aquí pasa lo mismo. Uno ya conoce cuál es la problemática que hay con los medios y usted es el que decide a quién escucha, a quién sigue y toma la decisión con base en eso. Puede que sea una muy buena decisión como puede que no sea una tan buena decisión, pero digamos que algo que funciona es estar mirando digamos que mirar el toro desde ambas barreras. Entonces, desde esas noticias que usted sabe que son sesgadas, que van con un tinte político, que ese tipo de cosas, a veces es bueno porque le da una otra visión y lo compara o lo coteja con aquel periodista o aquel fuente de información que le es confiable a usted y la puede, digamos que ahí asociar. Por eso es que yo les muestro, sobre todo en tributaria, hay una revista que les publico casi siempre artículos de ahí se llama Revista Sur. Es una revista izquierdista terriblemente, pero con unos muy buenos análisis. Que cuando usted se pone a mirar un análisis que hace Fedesarrollo o un análisis que hace ANIF y lo compara con los análisis que hacen en esta revista, no, digamos que usted puede formarse una idea muy clara de la verdadera problemática que hay. Porque si usted se queda escuchando solamente ANIF, sale usted y va y se compra una botellita de cianuro porque esto ya se va a acabar, ¿sí? Cuando escucha Fe Desarrollo ve el vaso medio lleno, ¿sí? Entonces como que, ay, bueno, sí, qué chévere, ese man no la ve tan dura. Pero cuando usted lo coteja contra otro tipo de artículos como el que les digo de la revista Sur, ya usted tiene otra visión mucho más completa, ¿sí? Pero porque tuvo oportunidad de comparar esas tres fuentes de información. El problema es el tiempo, ¿sí? El tiempo que le tiene que destinar a ver uno, a ver el otro y compararlo con el otro, con el tercero. Entonces, pero digamos que esos son mecanismos, cuando usted tiene que tomar, digamos que en el caso de usted realizar un buen trabajo, pues usted va a tener que hacer ese ejercicio de mirar varias fuentes de información y con base en eso poder, qué sé yo, en el caso de realizar un ensayo, pues poder tener la visión más clara y más amplia desde varios puntos de vista. Bueno, acá, Lida quiere decir algo, profe. ay, perdón, es que no los veo. Tranquila, cuéntame. Profe, sí, es que escuchando obviamente todo el tema de lo que estamos conversando, yo realmente considero que no es suficiente tener un pensamiento estratégico. Eh, yo creo que todos los seres humanos en nuestra condición de racionalidad, en algún momento lo que tenemos que hacer es como desarrollar y potencializar esa intuición y ese sentido común, porque uno a veces está sumergido tan en lo de uno, o sea, se pasa o se crea uno esas mismas barreras que no ve un poquito más allá de lo que realmente está sucediendo. Entonces, esa parte de visión y proyección, sí creo que va muy de la mano con el tema de la intuición y de lo que uno puede como hacerse cargo y caso de uno mismo, de la parte que uno va experimentando. Pero también tiene mucho que ver con la exposición y con la formación desde cuando uno es un niño, cuando uno es infante, porque pues la organización que lo forma uno en primera medida pues es la familia, ¿no? Entonces el ambiente, la cultura, el rol de papá, mamá,
y todas esas, como esos patrones de comportamiento y de conductas con los que nosotros crecimos, llámese valores, llámese habilidades, llámese, bueno, como le quieran llamar, eso también tiene mucho que ver, pues, porque a veces uno como que crece encerrado en una burbuja y si bien es espectador, pues tampoco como que se atreve y tampoco le hace caso como a esa iniciativa propia. Sí, eso es completamente cierto. Inclusive el entorno, y tú colocabas un ejemplo muy válido frente al tema de la familia, lo que es el rol que juega la familia, pero no es solamente la familia, sino también el rol en el cual se mueve la persona desde su infancia. Este tipo de situaciones, el mismo colegio en donde estudian los muchachos, empiezan a tener, y el roce que tienen con sus compañeros y todo esto, empieza a inclusive a poner en tela de juicio esa formación familiar, ¿sí? Lo digo porque a mí me pasó con mi hija. Mi hija es muy independiente. eh, Ella tiene otro tipo de pensamiento. eh, pues también le ha tocado como más fácil en el sentido en que, bueno, tuvo su carrera profesional. Le tocó muy duro, porque eso sí hay que reconocerlo, pero gracias a eso ella ha podido, digamos que, desarrollarse en una muy buena empresa, en una multinacional. Ella trabaja remotamente, una empresa norteamericana, y esto pues le ha abierto las puertas en muchas cosas. Eh, Trabaja, y por eso les hablaba de estos Emiratos Árabes, porque ella trabaja con unas empresas en Kuwait, y le estaban diciendo que por qué no se iba a Kuwait. Yo le decía, pero ¿qué iba a ir a Kuwait? Si allá el tema de las mujeres es un tema muy fuerte, ¿sí? Uno no sabe realmente ese tipo de cultura qué tan discriminatoria puede llegar a ser, y cómo tratan a las mujeres, que no sé, ahí podemos entrar en una discusión que no quiero llegar a eso, pero digamos que el nivel cultural puede llegar a afectar, y el nivel cultural también hace que o tiene injerencia en las estrategias que se van a desarrollar. Entonces, digamos que con el tema de mi hija, eh, ella, yo decía, pero esta mujer, ¿por qué tiene esa visión? Ella decía, no, yo no voy a tener casa ni nada de eso, yo prefiero irme a pasear. Ella se puede dar el lujo de estar ahorita en Alemania, luego estuvo en Finlandia, no, en Malasia. Yo decía, Malasia, ¿y eso dónde queda? Sí, por allá abajo, en Asia, pero todo ese tipo de cosas se pueden dar ellos el lujo. Yo lo pienso para ir a Girardot, imagínense, y hago cuentas y planes, o sea, es otro mundo, es esa cultura en la que se han desarrollado las generaciones de hoy, que permite que ellos tengan otra visión, que tengan otras necesidades, y tengan otras proyecciones a futuro. Desafortunadamente, muchos de ustedes no quieren, o sea, no contemplan el tema de una pensión. ¿Sí? Dicen, no, yo me voy a pensionar. Pues, y uno lo mira en este panorama que hay y dice, sí, realmente es muy difícil, pero pues digamos que hay que de alguna manera empezar porque es que, ok, que usted quiera que diga que no se va a pensionar, ok, pero bueno, ¿de qué va a llegar a viejo? ¿Y cómo va a tener, qué calidad de vida quiere tener en su vejez? ¿Quiere estar dependiendo de sus hijos, dependiendo de su familia, o ser una persona independiente que puede seguir tomando sus decisiones libremente porque tiene una libertad económica? Entonces también hay que mirar de qué manera yo voy a buscar ese ahorro. Entonces, ese tipo de cosas, pues digamos que a la juventud o a esta generación le ha permitido tener otra perspectiva. Y los amigos que rodean, en este caso a mi hija, todos piensan de la misma manera, ¿sí? Todos tienen una visión mucho más amplia. Existe esa tolerancia con personas con diversidad sexual diferente, de cosas que en mi generación no lo vemos de esa manera, ¿sí? Yo, eh, aunque me han dado mucha cátedra mis hijos, pero todavía me sesgo en algunas cosas, ¿sí?
y me culpo a mí mismo por la formación que me dieron, ¿sí? Y yo estudiaba en colegio masculino y entonces casi todos teníamos el mismo pensamiento, entonces eso no ayudó mucho, mientras que a ellos les tocó otro tipo de educación, mucho más abierta, más, no sé, les permitió conocer otras cosas. Todo eso, pues obviamente, porque este es otro mundo, yo no tuve oportunidad de acceder a Internet y no vayan a sacar cuentas ahorita de edad. Pero no tuve acceso a Internet. Ahorita todos ustedes tienen acceso a Internet y tienen acceso a esa información que ya es muchísima información, ¿sí? Que eso también es malo, porque entonces usted por dónde se va, por qué camino, por qué camino empieza, por dónde tomo la vía para llegar a lo que necesito. Pero mire que cada vez se va haciendo las cosas mucho más fácil. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, el tema familiar aporta y beneficia mucho a las personas, así como también puede llegar a perjudicar en el sentido en que si son hogares disfuncionales y todo eso como que de alguna manera se puede llegar a reflejar en los hijos y de ahí en adelante pues ese tipo de formación va a empezar con falencias, pero no significa que no se pueda corregir eso más adelante, que si la persona lo identifica y lo quiere trabajar, pues lo puede atacar y puede llegar a mejorar ese tipo de situaciones. Pero todo eso es fundamental. Yo les hablaba de las políticas públicas, les hablaba de la seguridad jurídica, pero tú llegaste al punto de bajar hasta los valores, hasta el tema familiar, cómo influye, y eso es totalmente cierto. O sea, yo les ponía el ejemplo de la sesión pasada de Elon Musk. Elon Musk tuvo una infancia en la que a él no le daban onces, sino le daban esmeraldas porque el papá, ellos son de Sudáfrica, el papá tiene inversiones en minas esmeralderas y él lo que hacía era, vaya, le doy esta esmeralda, vaya, mire usted a ver si la vende bien o lo tumban, y el problema es suyo, yo le regalo a usted ese granito y mira a ver usted cómo lo explota. Y esta gente empezó y así fue conociendo el mundo de los negocios, empezó a adquirir ese tipo de experiencia y el caso que ponía Jason ahorita es totalmente real. Decía, sí, entonces me echo para atrás con el negocio de Twitter, ya no lo compro y ¡pum! La acción cae. ¿Sí? Entonces, ese tipo de estrategias funcionan. Pero pues digamos que todo eso también tiene una historia por detrás, tiene una historia que se ha venido formando desde muy pequeña la persona y que si ha sido juiciosa y se ha seguido capacitando, pues va a lograr hacer, digamos que va a lograr explotar ese tipo de, ¿cómo es que se dice? Que es un diamante en bruto. Entonces lo llegan a pulir hasta convertirse en una piedra preciosa. En fin, digamos que acá entonces, bueno, estábamos hablando del análisis del entorno y veíamos el entorno interno y el entorno externo, las fuentes de información. Ese análisis externo entonces hacía referencia a las 5 fuerzas de Porter. Este es Michael Porter. Y él habla acerca de los nuevos entrantes, que hace referencia a la amenaza de nuevos entrantes, o sea, toda industria atractiva que tiene buenos rendimientos atraerá nuevas empresas, ¿sí? Los proveedores tienen el poder de la negociación de los proveedores, o sea, la capacidad de los proveedores para poner a la empresa bajo presión, esa dependencia de pocos proveedores y la accesibilidad a las materias primas, eso le puede llegar a jugar en contra a la organización. Entonces va a tener que poder tener, ojalá, varios ases bajo la manga para poder definir y decidir sobre eso. A nivel de clientes, el poder de la negociación de los clientes hace referencia básicamente a la capacidad de los clientes para poner a la empresa bajo presión, dependencia de unos pocos clientes, ¿qué tanto grado de dependencia tengo yo de mis clientes? Y uno dirá, pues toda, porque es que ellos son los que me compran, ¿sí? Pero entonces va a seguir usted dependiendo solamente de ellos, va a explotar la información que tiene, que captura de ellos para mejorar sus productos, para ofrecerles otros productos, y aquí es en donde aparecen los famosos productos sustitutos. Entonces, esa es la amenaza de productos sustitutos. Los productos sustitutos están siempre presentes, listos para reemplazar los productos de la empresa, lo que genera la competencia. Es más, el contrabando lo que puede llegar a afectar a las organizaciones totalmente establecidas legalmente en el país. Entonces, precios bajos de los sustitutos y
versus el número de sustitutos en el mercado. Entonces, eso nos va a jugar en contra. Y el último, la rivalidad de la industria, que hace referencia a esa interacción entre los competidores de la industria debido a múltiples factores como la concentración de empresas para un mismo mercado y existencia de grupos empresariales. Todos hemos escuchado hablar de los carteles, que el cartel de los pañales, que el cartel de la leche, que todo ese tipo de carteles, precisamente es porque existen esos grupos empresariales que se unen y se ponen de acuerdo para jugar con el precio y para obtener la mejor competitividad en eso. Y no solamente desde ese punto de vista. Por ejemplo, acá en Colombia había yo siempre traigo ejemplos de cervecería, ustedes van a pensar que es que me gusta el trago, pero no, es una industria muy importante, una industria que mueve muchos recursos, y había una cervecería que se llamaba Ancla. Bueno, esa era la cerveza que vendían, Ancla, y era una cerveza fina, muy, muy chévere, siempre era en su botellita, era una botella fácil de abrir, era muy bien presentada y era un producto muy rico, me contaban, porque yo no tomo cerveza. Entonces, básicamente, esa empresa empezó a crecer, empezó cada vez a tener más mercado y el voz a voz de los clientes decía, ay, venga, uno iba a una tienda o a un bar y decía, bueno, Ancla, ay, no, solamente Bavaria o Águila o las cervezas que venden de ese grupo empresarial, pero no tenían de esa. Entonces, cuando usted como cliente empieza a decir, tiene tal cerveza, el propietario dice, miércoles, tengo que empezar a comprar también de esa cerveza. Y empiezan a ver Bavaria en su época, a ver que esta empresa tan pequeña le empieza a robar mercado. ¿Qué hace? Pues de una empieza a atacarla y pone su producto, lo baja completamente de precio porque tiene el músculo financiero para aguantar eso, baja ese precio, pone a esta empresa contra las cuerdas, le hace una oferta atractiva, la compra, la saca del mercado y sigue dominando el mercado, Bavaria. Entonces, ese tipo de situaciones lo vemos en muchos aspectos, ¿sí? Usted mira el tipo de productos que encuentra en estos mercados que son de bajo costo, ARA, de uno, en donde pues usted no encuentra, qué sé yo, productos Alpina en ARA, porque básicamente las grandes superficies le dicen a Alpina, yo le compro a usted los productos, pero usted no le vende a ARA ni a D1. Y entonces ese tipo de mafias que se empiezan a desarrollar, que ellos le llaman también estrategias, pues digamos que empiezan a afectar al consumidor. ¿Por qué? Porque necesariamente va a tener que ir a comprar ese producto que es de buena calidad solamente en esas grandes superficies. Los otros almacenes quedan descartados. Entonces, pues digamos que a veces no es tan chévere ese tipo de análisis, viéndolo desde nuestra óptica como consumidores. ¿Okay? Entonces, esto frente a lo de las 5 fuerzas de deporte, pero también uno tiene que empezar a mirar ese análisis interno visto desde la óptica básicamente de mirar e identificar dentro de la organización esas fortalezas y esas debilidades que tiene la empresa. Entonces, se empieza a mirar cuáles son los procesos transversales, cuáles son los procesos base al interior de la organización, y casi siempre las empresas tienen la misma estructura, es decir, cuenta con unos procesos que son de apoyo o que son transversales a lo que es los procesos misionales de la empresa. Entonces, digamos que aquí tenemos lo que es la logística de entrada, tenemos las operaciones, la logística de salida, todo lo que está relacionado con marketing y ventas y el servicio que se presta a nuestros clientes. Todo eso se soporta en áreas como compras, en áreas como desarrollo de tecnología, gestión de recursos y toda la parte de la infraestructura de la empresa. Y todo esto apunta a un solo lado, a obtener buenos márgenes de beneficio para la organización. ¿Ok? Entonces, pues digamos que eso es una situación que se presenta en todas las empresas y esto es lo que se conoce como la famosa cadena de valor. ¿Okay? Y también, digamos que dentro de este ítem viene, pues obviamente, el análisis FODA, también en esa etapa 3, en donde usted comienza a listar todas sus amenazas, fortalezas, oportunidades y debilidades, pero no es simplemente dejarlas ahí listadas, porque pues listadas se ven muy chéveres, pero usted tiene que empezar a mirar
cómo empieza a atacar esas cosas. ¿Cómo puede crear un par estratégico entre o esta amenaza con esta fortaleza? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo potencio esta fortaleza y cómo empiezo a eliminar esta amenaza que tengo acá? La amenaza 1 unida con la fortaleza 1. ¿Qué par estratégico? Ya tengo el par estratégico ahí armado, esa amenaza con esa fortaleza. Ahora, ¿qué estrategia desarrollo para potenciar mi fortaleza y debilitar mi amenaza? Y así se empieza a jugar. Entonces, la fortaleza 1 con la oportunidad 1, ¿cómo las potencio? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estrategia debo aplicar para generar es decir, maximizar la potencialidad tanto de mi oportunidad como de mi fortaleza? Y lo mismo hace uno desde la óptica de las amenazas con las debilidades. ¿Ok? Y luego venía lo que era la famosa formulación de la estrategia. Digamos que si la estrategia es ese concepto que se utiliza para describir la manera particular en que una organización pretende o intenta alcanzar sus objetivos, tal como existen distintos niveles organizacionales, pues también existen distintas dimensiones para la estrategia. Y es así como están las estrategias organizacionales o corporativas, tenemos también las estrategias de negocio y las estrategias funcionales, ¿ok? Entonces, básicamente mirando la primera, esta estrategia organizacional o corporativa, digamos que esta estrategia concibe a la organización como un todo, o sea, la ve como un solo conjunto y bajo esa estrategia organizacional determina en qué negocios esa organización quiere participar, ¿ok? Con relación a los elementos de la estrategia, digamos que lo que tiene que ver con el alcance, la asignación de recursos y la ventaja competitiva, eso es los elementos de la estrategia. Entonces, con relación a esos elementos de la estrategia, se puede decir que este tipo de estrategia se enfoca al alcance y a la asignación de recursos principalmente, puesto que, digamos que proviene del más alto nivel de la organización, donde compete la visión más global de esa organización. Y desde el punto de vista de la estrategia de negocio, aquí básicamente lo que se hace es que se establece cómo competir en un mercado y en un negocio en particular. ¿Ok? Aquí lo que se hace es que se enfatiza en lo relativo a la ventaja competitiva y a la asignación de recursos en este tipo de organizaciones. Y en la estrategia funcional, digamos que esta estrategia funcional es desarrollada para un área funcional en particular, como son, por ejemplo, el área de marketing, el área de finanzas, el área de I+D, esto es investigación y desarrollo. Y esto es muy importante poderlo implementar en todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a llevar a innovar. Es la mejor, lo que pasa es que esto es caro, es bien costoso implementar en una organización, pero cuando usted lo logra implementar, usted va a empezar a generar nuevos tipos de productos. ¿Cómo cree que hacen los laboratorios? Los laboratorios están cada rato generando nuevos productos. ¿Por qué? Porque tienen un área muy bien estructurada de investigación y desarrollo que conduce a la innovación. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista hay que empezar a mirar que estas estrategias, tanto la corporativa como la de negocio y la funcional, estas estrategias no deben ser vistas por separado, ¿sí? Debe verlas como un mismo proceso de selección estratégica. Y ese proceso integral puede llevarse a cabo de dos maneras diferentes. Una de ellas indica que primero se formulan las estrategias a nivel organizacional para después de esas organizacionales desprender lo que son las estrategias de negocios y finalmente llegar a las estrategias funcionales de la organización. ¿Ok? Entonces, es bien importante tener eso claro. Para la próxima sesión vamos a hablar acerca de lo que son ya todo el tema de estrategias organizacionales, pero ya metiéndonos en las empresas, mirando hacia dónde, bueno, cómo podemos desarrollar una muy buena estrategia teniendo en cuenta muchos factores. Les voy a compartir aquí vía chat un videito que quiero que vean, lo pensaba colocar, pero bueno, el tiempo no nos da. Es este video.
Se los voy a compartir aquí en el chat de la sesión para que lo puedan ver. Y habla específicamente acerca de lo que es ese pensamiento estratégico y cómo ese pensamiento estratégico deriva en básicamente las estrategias financieras. ¿Ok? Entonces, permítanme, me ubico. Ay, ahora no me deja. Listo. Entonces es un video pequeñito, son 8 minutos nomás, pero simplemente como para que tengan una idea de lo que es ese pensamiento estratégico y las estrategias financieras atadas en un mismo, eh, en una misma organización, ¿ok? Entonces, ya para la próxima sesión, pues vamos a mirar, vamos a irnos enfocando en eso, vamos a tener que analizar las crisis financieras, ¿sí? Cuáles han sido las mayores crisis financieras y qué se ha sacado de esas crisis, cómo han reaccionado ciertos sectores, casos de éxito que han funcionado y que fueron creados básicamente gracias a ese tipo de crisis financiera. Entonces vamos a empezar a mirar ese tipo de situaciones en la próxima sesión, ¿ok? Les recuerdo este domingo la entrega de la actividad y el examen va a estar habilitado el mismo domingo desde las 00 horas hasta las 23:59, ¿listo? Va a estar muy sencillo, son 10 preguntas que pues son extraídas de lo que hemos visto acá en sesión más lo que está publicado en la plataforma, ¿listo? Entonces, no es nada del otro mundo. Básicamente, si le echan una repasadita a las sesiones que hemos tratado, más el contenido que está publicado en la unidad número 1, está completamente preparado porque de ahí sale el examen. Entonces, no es nada del otro mundo. eh, y vuelvo y reitero, es un examen muy sencillo el que vamos a realizar. ¿Listo? Yo les encargo mucho que vean ese videíto, por favor. Y pues nada, no sé si de pronto hay alguna inquietud, algo que quieran comentar o complementar. Pues, profe, me gustó mucho la parte final de la estrategia, cómo la divide en esas tres partes, como que de verdad aterriza la estrategia para que sirva esa vaina, que sea funcional, como dice la última partecita de la estrategia. Sí, Y listo, el examen entonces el domingo, hágale, profe. listo, Jason. Muchas gracias. Lida, ¿querías comentar algo? Sí, es que yo tengo una pregunta con respecto al taller, es que no sé si es el tercer o cuarto punto. Yo lo tenía por aquí abierto, permítame un segundo y lo leo. Acá dice que, sí, el tercero dice, la actividad de esta semana será elaborar una storytelling sobre el caso de las tiendas de descuento duro en Colombia. Sí, pues Esta bueno, actividad debe evidenciarse claramente que es una estrategia financiera y analizarse 4 estrategias financieras utilizadas por estas empresas. sí. Y la inquietud va orientada a, ¿no se entiende? Pues yo no la entendí, profe. Ok, bien, miremosla entonces. Espérame. Ahí está, editar. Bueno, básicamente, digamos que aquí digamos que es importante leer estos adjuntos que están acá. Aquí está el caso justo y bueno, que te puede servir. Este fue un trabajo de grado, un análisis que hicieron unos estudiantes de la Universidad Católica frente a ese tipo de negocios. Entonces, ¿tú ya pudiste leer ese contenido o no? No, profe, ya lo descargué. Ya le di un vistazo general, pero no lo he... Perfecto, listo, no. Entonces, básicamente, digamos que ese punto te puedes apoyar en ese caso de éxito, bueno, en ese caso de éxito, no, en ese análisis que hicieron estos estudiantes de esas dos tiendas de descuento, y ahí ellos plantean varias estrategias. Lo que quiero es que de ahí me digas, si de pronto tú logras obtener alguna otra estrategia, pues explicarla,
pero básicamente si no logras determinar ninguna, puedes apoyarte en alguna de las que ellos plantean y poderla explicar, ¿ok? Un storytelling, pues, digamos que sería muy chévere darle el manejo al storytelling. Habría que mirar básicamente cómo se elabora el storytelling es contar una historia, pero si no, y se los dejo a su criterio. Si quieren hacerlo vía storytelling, buenísimo, pero si no, tranquilos, cuéntenme ahí escrito, charladito, escrito cuál fue la estrategia que les gustó o cuál es la estrategia que usted piensa que les puede llegar a funcionar, porque si bien es cierto, justo y bueno ya no existe. Sí, bueno, no sé si ya no existe realmente. Eh, sé que se vieron muy afectados y tuvieron que cerrar muchísimas tiendas, pero no sé si se fueron a la quiebra. Entonces, es bien importante leer el caso, pero trata de identificar si todavía justo y bueno está con vida y si no, pues también puedes de pronto utilizar como caso el de D1 o el de ARA para poderlo determinar. Y ahora hay otro que está saliendo, que es de Lochar, Ísimo. Entonces, pues digamos que ese también valdría la pena empezar a mirarlo. Posiblemente no haya tanta bibliografía como tiene D1 y como tiene ARA, pero pues digamos que valdría la pena poderlos analizar. Entonces, si quieren descartar el tema del storytelling, no hay ningún problema, yo no me centro en eso, me interesa más es conocer su punto de vista frente a la estrategia que le llamó la atención y qué piensa de esa estrategia. Se puede implementar, aplica para cualquier tipo de negocio, hasta dónde puede llegar esa estrategia, qué tan durable puede llegar a ser en el tiempo, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que más me interesan de esas estrategias que están referenciadas en este caso de justo y bueno, y lo que usted pueda encontrar de pronto de ARA, de uno y de este nuevo que es Ísimo, como para empezar a mirarlo. No sé si te di respuesta, Lida. Sí, profe, muchas gracias. Ya más claro. Sí, señor. Ok, perfecto, listo. No, profe, Entonces, usted sí es muy malo. ¿por qué? ¿Qué Porque pasó? dice, entonces hay que evidenciar en el storytelling que es una estrategia financiera y deben analizarse 4 estrategias utilizadas por estas empresas, porque el documento habla sobre el ARA, sobre el D1 y justo y bueno. Sí. Pero ahorita usted dice que entonces lo enfoque a justo y bueno, la estrategia que más le guste, pero ahí decía storytelling de las tiendas de descuento duro y en el Duro. documento se enfocan mucho en ese descuento duro. Sí. Oye, Pero este ya, ya, berraco. pero ya lo hiciste, ¿no? Si ya lo hiciste de esa manera, no hay lío, fresco. Yo lo que Ah, trato bueno. es de ponérsela suave porque sé que muchos hacen la tarea el día de la entrega, porque pues obviamente hay que trabajar, los hijos, etcétera, etcétera, eso absorbe mucho y uno casi siempre hace la tarea del día que se vence. Entonces, para que no me pongan a correr indagando, porque sé que muchos de pronto no saben qué es un storytelling, entonces les va a tocar empezar a indagar sobre eso y de pronto comenzar a jugar con diferentes tipos de almacenes. Si es por tema de tiempo y esto, pues más bien lo que les digo es, escoja una de esas estrategias financieras, descríbala, deme su opinión, qué le parece, cómo la potencia, si considera que va a ser durable en el tiempo, qué le agregaría, qué le quitaría para poderla mejorar. Pero si ya la tienes si ya hicieron la tarea como Jason, no hay ningún problema, por mí mejor, entre más tengan, muchísimo mejor, porque eso se los comparto a ustedes mismos para que tengan esa retroalimentación de cómo lo hizo un estudiante y cómo lo hizo otro estudiante. Y de esa manera, esa es una muy buena retroalimentación. Entonces, Listo, ¿listo? profe. Listo, listo, bien. Entonces, ya nos vemos en consultoría tributaria, ¿listo? Regálame 5 minuticos mientras voy y tomo agüita y nos conectamos de una vez. ¿Bien? Bueno. Bueno, muchas Gracias, gracias, cuídense mucho. compañeros. Chao, que estés bien.